María Carmen nació en una casa donde deseo era una palabra prohibida, casi sucio. Una palabra que no fue dicha en voz alta, una palabra que no se podía explicar, una palabra que simplemente no existía. En esa casa no se discutían los sentimientos, no se habló de placer, no hubo ninguna charla de afecto que provoque escalofríos, mucho menos el cuerpo femenino, ese cuerpo visto como culpa, riesgo, pecado. María Carmen aprendió desde muy pequeña lo que se esperaba de ella. Lo aprendió sin necesidad de que nadie se lo dijera explícitamente. Aprendió de la mirada severa de su madre, en el incómodo silencio de las tías, en consejos retorcidos y llenos de miedo. Él aprendió que una mujer decente no siente la urgencia. Una mujer decente no quiere eso. Una mujer decente no hace preguntas. No preguntes. No eliges. Una mujer apropiada espera en silencio. Y cuando alguien la elige, aceptado. Cuando su cuerpo comenzó a cambiar, nadie se sentó a su lado para explicarle. Nadie hablaba de ciclos, de sensaciones, de curiosidad. Nadie dijo que fuera normal sentirse así, que era humano querer. Simplemente me dijeron que me avergonzara, para cerrar las piernas, bajar la mirada, cubrirse, para evitar provocar, como si el mero hecho de existir fuera ya una provocación. Cada cambio en su cuerpo estaba acompañado de miedo. Cada nueva sensación venía acompañada de culpa. Cada curiosidad fue dejada de lado, como si fuera algo demasiado malo como para ser sentido. Creció creyendo que lo que ardía en su interior era un defecto. Ese deseo era un defecto de carácter. Ese placer era un defecto moral. Entonces aprendió a tragar. Se tragó las preguntas, se tragó sus deseos, se tragó fantasías que nunca se atrevió a nombrar. Se tragó incluso su propio cuerpo, y cada deseo tragado se convirtió en silencio. Cada silencio se ha convertido en la norma. Cada costumbre se convirtió en regla. Y la regla se convirtió en vida. Una vida vivida para el mundo exterior. Con placer. Para no molestar. Para no sentir demasiado. Y así, María Carmen aprendió lo más peligroso de todo. Silenciar el cuerpo antes de que pudiera siquiera hablar. Si tú también has aprendido a avergonzarte de lo que sentiste, si ella también se tragaba sus deseos para parecer correcta, escribir, entiendo en los comentarios. María Carmen se casó joven, demasiado joven para saber lo que quería, demasiado joven para darse cuenta de lo que se estaba perdiendo. Él no se casó por amor, se casó por necesidad, por miedo a quedarse atrás, debido a la presión familiar, por esa pregunta que se repite en cada almuerzo. ¿Y cuándo te vas a casar? En aquel entonces, no elegir también era una elección, pero nadie lo explicó. Nunca hubo ninguna pasión, nunca sentí mariposas en el estómago, nunca ha existido esa mirada que reconoce el alma del otro, nunca hubo elección, solo hubo un acuerdo tácito, un hombre disponible, una mujer criada para aceptarlo, un futuro seguro, aunque vacío. El marido no era cruel, él no estaba gritando, no coincidía, él no humilló a nadie, y eso fue suficiente para que todos dijeran que ella era afortunada. Él es un buen hombre, él trabaja, él llega a casa. Pero nadie le preguntó si la estaba mirando, si él la deseaba, la tocó como se toca algo precioso. María Carmen nunca se sintió amada, se sintió útil, necesario, funcional. Ella organizó la casa, ella preparó las comidas, cumplió su papel perfectamente. Era tolerada, fue aceptado, pero nunca elegido todos los días. El amor para ella siempre parecía algo distante, algo que les pasó a otras mujeres, algo de las telenovelas que pasan por la noche mientras ella dobla la ropa. El amor parecía excesivo, fantasía, demasiado hermoso para ser real. Y con el tiempo dejó de esperar gestos, dejó de esperar palabras, dejó de esperar que las manos se quedaran un poco más. Aprendió a no crear expectativas, porque las expectativas duelen cuando nunca se cumplen. Aprendió a llamar rutina al vacío, silencio pacífico, y la ausencia de amor y estabilidad. Y así, sin darse cuenta,
María Carmen comenzó a vivir un matrimonio entero, sin haber experimentado jamás el amor. Pasó el tiempo, no de repente, pasó lentamente, casi desapercibido. Pasó en los calendarios, en las rutinas repetidas, en las noches idénticas. El cuerpo cambió silenciosamente, sin permiso. El cambio estaba en el espejo que había evitado mirar durante mucho tiempo. El cambio llegó en la ropa que ya no me quedaba de la misma manera. Y la mirada del marido también cambió. Primero se distrajo, luego muy lejos, hasta que un día, simplemente interrumpido, dejó de ser vista como mujer. Ella se convirtió en madre. Después de eso, solo esposa. Después de eso, solo a casa. Era el lugar donde todo funcionaba. Pero nadie más podía ver quién vivía dentro. Nadie la tocó. No por respeto, pero debido al olvido. Nadie la miró con deseo. Nadie se quedó allí. Nadie se dio cuenta cuando se vistió un poco más. Y lo más cruel de todo, a nadie le pareció extraño. Fue como si fuera natural, como si fuera el destino esperado, como si envejecer fuera, automáticamente, desaparecer. Porque las mujeres aprenden una dura lección a medida que envejecen. Ella aprende que no debería querer ser deseada. Decir que querer cosas después de cierta edad es feo, ridículo, inadecuado. Aprende a bajar la mirada, pedir disculpas por el propio cuerpo, pretendiendo no perderse nada. Pero su cuerpo, todavía lo sentí. Extrañé el toque, del calor, ser vista como mujer, no como una función. Y cada sensación ignorada se convirtió en dolor. Un dolor silencioso y sin nombre. Un dolor que no se manifestó en las pruebas, pero ocupó mi pecho todas las noches. Ella sonrió al mundo, cumplió con sus deberes, pero dentro había una parte viva que ya nadie reconocía, y eso dolió. Me dolió profundamente, porque el cuerpo no olvida lo que nunca llegó a experimentar. Si esta historia te habla, si algo está apretado en el interior, suscríbete al canal. Aquí nadie pretende que esto no exista. María Carmen nunca descubrió lo que le gustaba. Nunca supe qué le daba placer. Ella nunca aprendió a escuchar su propio cuerpo. Desde muy temprana edad, comprendió que ese sentimiento era peligroso, que explorar estaba mal. Querer demasiado tuvo consecuencias. Nunca te sentiste cómodo contigo mismo. El cuerpo siempre parecía algo extraño, algo que debe controlarse, ocultarse, tolerarse. Ella no conocía sus límites, ni siquiera sus deseos. Su sexualidad era algo tolerado, no experimentado, un deber silencioso, una obligación sin discusión. Era algo que ocurría raramente, sin cambio, sin curiosidad. No se hicieron preguntas, logrado, no explotado, cerrado, no compartido. Nunca hubo espacio para descubrirlo, nunca hubo tiempo para sentir, nunca hubo permiso para que me gustara. Y cuando el matrimonio se enfrió por completo, cuando el tacto desapareció por completo, nadie le preguntó cómo se sentía, nadie quería saber si había dolor, si hubiera escasez, si hubiera vacío, porque en el fondo no importaba. Solo esperaban que ella se quedara allí, en el mismo lugar, cumpliendo el mismo rol. Esperaban silencio, renuncia, disponibilidad, como si su cuerpo hubiera sido hecho no ser vivido, sino para sustentar la vida de otros. Y así, continuó María Carmen, presente en el exterior, ausente por dentro, habitar un cuerpo que nunca podría llamar hogar. Ella cuidó de todos. Él los cuidó sin escatimar esfuerzos, sin descanso. No se hicieron preguntas. Ella cuidaba de los niños, de noches de insomnio, de fiebres, de miedos, de caídas. Ella cuidó de su marido. La casa está en orden, ropa limpia, de comidas preparadas. Él cuidó de sus padres, debido a su envejecimiento, de fragilidad, de la despedida silenciosa. Siempre había alguien necesitado ayuda, siempre había algo que hacer, y mientras cuidamos a los demás, aprendió a ponerse a sí mismo en último lugar. Pero nadie la cuidó. Nadie le preguntó si estaba cansada. Nadie se dio cuenta cuando empezó a desaparecer poco a poco. Nadie le tomó la mano cuando el vacío empezó a crecer. Y entonces, un día, la casa quedó en silencio. Los niños crecieron, se fueron.
Ellos crearon sus propias vidas. El marido se volvió aún más retraído, presente en el cuerpo, ausente en afecto, y cuando finalmente estuvo sola en casa, el silencio era ensordecedor. No es un silencio tranquilo, pero el que grita, eso hace eco a mis pensamientos. Eso te impide dormir. Fue allí, en ese silencio, que se dio cuenta de algo aterrador. Ella no sabía quién era, además de las funciones que desempeñaba. Ella ya no era una madre activa, ya no era necesario todo el tiempo. Ella ya no era una esposa deseada. Y en el fondo, se dio cuenta de algo aún más doloroso. Nunca había sido una mujer de verdad, nunca como sujeto, nunca como quisiera, nunca como elección. Ella era un papel, era una función, fue apoyo, pero nunca fue el centro. Y esta revelación cayó sobre ella, como un peso imposible de ignorar. A los 60 años, algo empezó a molestarla. No era dolor físico, no era una enfermedad, era una sensación de inquietud, una sensación extraña, difícil de explicar, como si algo latente comenzara a agitarse en nuestro interior. Es como si el cuerpo recordara algo que la mente ha pasado toda su vida intentando olvidar. Ella todavía quería sentir algo, quería sentir el tacto, el calor, la presencia. Todavía quería que me tocaran, no por obligación, pero voluntariamente. Yo todavía quería vivir, no solo existir, no solo cumplir los días requeridos, pero junto con el deseo vino la culpa, una culpa vieja y aprendida. Lo que no se puede explicar, apenas pesa. La vergüenza estaba llegando, de pensar, de imaginar, de querer. Y luego vino el miedo al juicio, de los demás, y sobre todo, de ella misma. ¿A mi edad? ¿Qué pensarán? Esto no es para mí. El tiempo ha pasado. Estas frases resonaban todos los días, como voces antiguas que nunca han sido silenciadas, voces que enseñaron que el deseo tiene fecha de caducidad. Y así, María Carmen discutió consigo misma, cada día. De un lado, el cuerpo anhelando vivir. Por otro lado, la mente impone límites. Entre ambos, un conflicto silencioso, que robaba el sueño y apretaba el pecho. Ella se estaba vigilando a sí misma, se reprendió a sí mismo. Ella estaba avergonzada de que todavía lo quisiera, pero por mucho que lo intentara, no pude deshacerme de esa inquietud, porque el deseo puede ser reprimido, se puede ignorar, pero no desaparece. Él solo espera. Ella no habló con nadie, sin nadie realmente, ni siquiera con amigos, que repitieron los mismos discursos que habían aprendido, los mismos chistes defensivos sobre envejecer, ni siquiera con los niños, porque no quería decepcionarlos, porque una madre no quiere eso. Mamá cuida. Aprendió desde muy joven que las mujeres de su edad no pueden desear nada sin ser ridiculizados, sin llegar a ser una broma, sin que ello suponga una exageración o una vergüenza. El mundo acepta el deseo masculino tardío, aplausos, romantizar. Los hombres maduros son interesantes, son experimentados, están llenos de vida, pero castiga el deseo femenino, llámalo necesidad, de desespero, desvergonzado. A las mujeres maduras se les enseña que desear es feo, ese sentimiento es inadecuado. Desear algo después de cierta edad es casi un defecto moral. Y ante eso, María Carmen guardó silencio. Una vez más, se tragó sus palabras, se tragó sus deseos, se tragó las preguntas que no se atrevió a hacer. Él lo guardó todo dentro de sí, donde nadie podía juzgar, pero también donde nadie podía brindar ayuda. El silencio ha vuelto a convertirse en refugio, y la prisión. Ella fingió que todo era normal durante el día, pero por la noche, cuando todo se detuvo, el deseo surgió desde dentro, y ella estaba aprendiendo, otra vez, callarse. A sus 65 años, María Carmen se dio cuenta de algo devastador, algo que no vino como un grito, pero seguro. Ella no tenía miedo de morir. La muerte, de alguna manera, siempre ha estado ahí, silenciosa, paciente. Lo que realmente la asustó fue algo más. Ella estaba asustada, de no haber vivido nunca, miedo a llegar al final, sin haber estado jamás completo, sin haberse pertenecido jamás a sí misma. María Carmen no buscaba un hombre. Nunca se trató de eso. No estaba buscando romance.
Sin promesas atrasadas, ella estaba buscando una manera de sentirse viva, sintiendo tu propio cuerpo, reconocer la propia voz, mirándose a sí mismo sin vergüenza. Intentó existir fuera de sus funciones, más allá del papeleo, fuera de lo esperado, algo que nunca eligió, y, por primera vez en toda su vida, él la hizo algo radical. Ella se eligió a sí misma. No hubo grandes gestos, no hubo aplausos, no hubo escenas bonitas de telenovela, hubo silencio, decisión, coraje. No recuperó el tiempo perdido, nadie puede hacer eso, pero dejó de desperdiciar lo que le quedaba. Empezó siendo pequeño. Hay un límite aquí, un no allí. Un espejo me miró fijamente durante unos segundos más. Ella comenzó a escuchar su propio cuerpo, respetando lo que sentí. No hay necesidad de disculparse por existir. No fue un final romántico, fue un verdadero final, porque los finales verdaderos no prometen felicidad eterna, prometen estar allí. Algunas personas llegan a los 65 años con buena memoria, historias contadas con orgullo, risas compartidas. Otros llegan con arrepentimientos, con preguntas que nunca fueron respondidas, con vidas vividas solo a medias. María Carmen llegó consciente, y eso, todo cambió, porque la conciencia duele pero también libera. Si esta historia te conmovió, si algo dentro se reconociera a sí mismo, no lo ignores, compártelo. Inscribirse, porque mañana se contará otra historia, y tal vez ella también hablará de ti.